capítulo 11. Pueden sentarse, está un poco largo el texto. Hace 8 días predicamos del capítulo 12, parece que vamos para atrás, ¿verdad? Dice Juan capítulo 11, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús escuchó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás ahí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a ver de verdad, van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apoderaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Y cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo.
Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado, y entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dijo en voz alta por el bien de toda esta gente que estaba aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contestarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Así que Caifás, quien era el sumo sacerdote de aquel tiempo, dijo: no saben lo que están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersados por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Y como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén y fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y ahí se quedó ahí con sus discípulos. Señor, te damos gracias por la Escritura. Te damos gracias porque ella nos da testimonio de ti. Y hoy oramos para que tu precioso Espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros alumbre los ojos de nuestro entendimiento y exista revelación a nuestra mente y a nuestro corazón. Queremos ser llenos del mensaje que da vida, pero no solamente queremos ser llenos, sino que queremos vivir a causa de ese mensaje. Oramos, Señor, para que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. En el nombre de Jesús, amén. A la muerte de Jesús le anteceden eventos importantes. Y según el Evangelio de Juan está estructurado de tal forma que nos va dando pequeñas pistas desde el principio, desde el capítulo 1, nos va lanzando pistas para que nosotros podamos entender cuán importante y cuán significativo y contundente es el reino de los cielos. Quizás son pequeñas pistas para algunos, insignificantes para otros, pero justamente el evangelista Juan tiene este deseo de hacernos ver y hacernos entender que el reino de los cielos se encuentra en las cosas pequeñas, que el reino de los cielos está oculto entre lo insignificante, que el reino de los cielos no pretende las plataformas ni las luces aparatosas, sino que el reino de los cielos existe y funciona entre los pobres, los marginados y los necesitados. Ese es el propósito de Juan al escribir el Evangelio de Juan. Y lo hace para enseñarnos que en lo pequeño y en lo aparentemente insignificante se encuentra la expresión de la gloria de Dios, contrario a lo que todo este mundo esperaría y buscaría. El Señor
y su gloria siempre han sido revelados en las cosas pequeñas. Gloria a Dios por eso. Por otro lado, también el Evangelio de Juan está estructurado de esta manera para prepararnos y para anticiparnos las cosas que habrían de suceder. Miren, si ustedes leen el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan el Señor Jesús solamente hace 7 milagros. Pero para Juan no son milagros. Para Juan estos milagros son señales. Y son señales porque para él cada uno de estos milagros no es un evento aislado entre sí, sino es una señal que apunta hacia algún lugar. Para eso son las señales, ¿no? Al final del día las señales nos dirigen. Y Juan tiene el propósito de poner cuidadosamente estos milagros en el Evangelio como una señal que apunta, que nos está lanzando a ver algo más allá del simple milagro. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a ver nuestra vida como una señal? Si empezáramos a ver la obra de Dios en nuestra vida no como milagros aislados o sucesos aislados, sino como señales. La primera señal que está en el Evangelio de Juan es cuando el Señor convierte el agua en vino. La segunda es la sanidad del hijo de un funcionario. Después viene la sanidad del paralítico. Luego viene la multiplicación de los panes y los peces. Luego está cuando Jesús camina sobre el agua. Después el Señor cura a un ciego de nacimiento. Y por última señal está la resurrección de Lázaro. Es la última señal de las 7 señales que el Evangelio de Juan nos quiere transmitir. Y te preguntarás, ¿por qué hemos leído a Lázaro? ¿Y por qué estamos hablando de Lázaro si se supone que el día de hoy nosotros celebramos la resurrección de Jesús, no la de Lázaro? Si nos damos cuenta en los evangelios sinópticos, el evento cumbre o el evento que fue la gota que derramó el vaso y que provocó que los líderes religiosos quisieran tomar a Jesús y matarlo fue la purificación del templo. Si nosotros leemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos vamos a dar cuenta que el último evento previo, después de que Jesús tiene su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús va al templo, voltea las mesas de los cambistas y él reclama y él denuncia que la casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones. Y esto enfurece mucho a las autoridades religiosas judías, a tal grado que quieren matarlo. Pero para Juan el evangelista, eso sucedió en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Para Juan, lo más importante y lo que detona el que los líderes religiosos quieran matar a Jesús es la resurrección de Lázaro. Es la muerte y la resurrección de Lázaro. Si tú has leído el Evangelio de Juan con atención, te darás cuenta que en Juan no existe el relato de la Santa Cena, ¿o sí? Pero sí está Jesús lavando a sus discípulos, lavando sus pies. Sí está Jesús orando por ellos, oraciones profundas y largas delante de Dios y enseñándoles cosas realmente importantes como el mensaje de la vid verdadera y el propósito del Espíritu Santo. Encontramos a Jesús en unos capítulos en el Evangelio de Juan lleno de amor, lleno de entrega, de enseñanza y servicio a los discípulos. Es que la muerte de Jesús ya había sido respaldada con la repartición del pan y del vino. ¿Se acuerdan cuál fue la primera señal? Según Juan, la multiplicación del vino, en la conversión del agua en vino. Y en Juan capítulo 6 está la multiplicación del pan. Ahí mismo en Juan capítulo 6 el Señor Jesús dice: mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Y todo aquel que come de mí y bebe de mí será salvo. Desde el capítulo 6 de Juan, Juan ya estaba anunciando lo que el Señor Jesús había anunciado en la cena del Señor. Esto es algo muy interesante, porque estas señales, la señal de la multiplicación de los panes y la señal de la conversión del agua en vino, apuntaba a la muerte de Jesucristo. Pero la señal de la resurrección de Lázaro no apuntaba a la muerte de Jesús, sino apuntaba a la resurrección de Jesucristo. Apuntaba directamente hacia la resurrección de Cristo. Y es que la resurrección de Lázaro era un espejo, una especie de anticipación de la resurrección de Jesús. Así que la resurrección de Lázaro fue una señal, más que un milagro, fue una señal que estaba apuntando hacia algo. Por eso Juan
la deja como la última de las señales. 7 señales, la última de estas señales es la señal de la resurrección. Así que la resurrección de Lázaro, como lo mencioné ya, nos enseña a ver la resurrección de Jesús. Y esta resurrección de Lázaro hace que los líderes religiosos quieran matar a Jesús. Lo acabamos de leer. Vimos cómo los líderes religiosos dicen, no es posible. Acaba de resucitar a un muerto, tenía 4 días muerto y él lo acaba de resucitar. Y entonces toda esta gente está determinada a matar a Jesús. Si se dan cuenta, leímos al principio del capítulo 11 que Jesús ya tenía muchos problemas acumulados. Y Jesús había determinado alejarse de la ciudad, alejarse de Jerusalén, vivir a los márgenes para que no lo buscaran. Pero en medio de ese vivir a los márgenes y ponerse a salvo, le mandan un mensajito, le mandan un WhatsApp a Jesús y le dice, hey, Lázaro está enfermo, se va a morir, tienes que venir pronto, tienes que venir y tienes que hacer algo. Estando lejos le llega la noticia a Jesús de que Lázaro, su amigo, el único personaje del Evangelio de Juan que dice que era su amigo, está enfermo. Y dice el Evangelio ahí en el capítulo 11 que Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Lázaro. Eran amigos entrañables. Pero ellos vivían a 2.5 kilómetros de distancia de Jerusalén. Betania estaba a 2.5 kilómetros de Jerusalén. Era ir a meterse a la boca del lobo. En ese momento Jesús ya era una celebridad. La gente ya lo reconocía, ya sabía quién era y la gente venía detrás de él. Así que el hecho de que Jesús fuera a Betania a ver a su amigo Lázaro antes de morir era meterse a la boca del lobo. Los discípulos lo sabían, hermanos. Por eso es que los discípulos determinan en su corazón, ¿qué dice el versículo 16? Tomás, el que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con él. Ellos ya sabían. Ya sabían que buscaban a Jesús para matarlo. Ya sabían que si Jesús iba a Betania lo iban a tomar preso. Ellos ya lo sabían, así que Tomás dice, hey, pues vámonos preparando. Vamos con él. Vamos a morir con él. Ni modo. Ya toca. Ya tocaba. Pero Jesús no va a sanar a Lázaro mientras está vivo. Le llega la noticia y Jesús todavía tarda 2 días más en ir hacia Betania. Y quién sabe cuánto tiempo le tomó de viaje, porque dice que cuando, o sea, él le llega la noticia de que todavía está vivo y está enfermo, tarda 2 días en ir, pero cuando él llega ya tiene 4 días de muerto. Jesús no va hacia Lázaro mientras está vivo, sino que Jesús espera que Lázaro muera. Porque es en la muerte de Lázaro donde se podría demostrar algo especial. Mira lo que dice el versículo 4 de Juan 11. Dice, cuando Jesús escuchó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Podemos ver algunos elementos para nuestro entendimiento. Porque de alguna manera, así como Jesús dejó morir a Lázaro, el Padre dejó morir a Jesús. Así como Jesús dejó morir a Lázaro para mostrar su propia gloria, el Padre dejó morir a Jesús en la cruz para mostrar su propia gloria. Así que Jesús llega después de la muerte de Lázaro, 4 días después, y cuando Jesús llega, se acercan las hermanas y naturalmente ellas cuestionan, hey, Señor, si hubieras estado aquí antes, si hubieses llegado antes, nuestro hermano no estaría muerto, Señor. No dudamos en lo absoluto de tu poder, pero sí cuestionamos por qué no llegaste antes. ¿Por qué no llegaste antes, Maestro? Detrás de las voces de Marta y de María se escucha la voz de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy. En medio de persecuciones, en medio de castigos, se escucha la voz de una iglesia que dice, ¿hasta cuándo tus amigos morirán?
¿Hasta cuándo tus amados morirán? ¿Cuándo vendrás? ¿Por qué dura tanto este sábado, maestro? ¿Por qué dura tanto esta noche oscura de amargura, de dolor, de persecución, de angustia? ¿Cuántos hemos vivido sábados eternos? ¿Cuántos hemos tenido la misma voz de Marta y de María y decir, Señor, ¿hasta cuándo se va a prolongar este sábado? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Está hablando de la iglesia en los últimos tiempos, cuando el Señor desata el quinto sello, me parece, o el séptimo sello. Dice que cuando el sello es desatado, una voz en el cielo retumba de la presencia de Dios, y es esta voz, dice, ellos clamaban al Señor y decían, oh soberano Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho. Ahí está la voz de Marta y de María. Ahí está la voz de Marta y de María. Ahí está la voz de Marta y de María anunciando. Señor, ¿hasta cuándo vas a prolongar este sábado? ¿Por qué dura tanto este sábado, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que el Señor, dice Juan, que estaba enojado, pero a la vez estaba triste, conmocionado. El Señor se repone y le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees, Marta? ¿Tú crees eso? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Pero posteriormente a eso, Jesús llora. Jesús llora, se une al dolor de sus amigas, se une al dolor de la pérdida de su amigo. Y Jesús llora juntamente con ellas. Por si tenías duda, el versículo más corto de la Biblia es ese: Jesús lloró. Jesús llora. Pero una vez que se repone nuevamente, el Señor pide que la piedra sea quitada y manda llamar a Lázaro. Toda la escena de Lázaro es una señal que apunta a la resurrección perfecta de Jesús. Miren, la resurrección de Lázaro fue un tanto imperfecta en algunos sentidos. Vamos a desmenuzar algunos de ellos. Pero es una resurrección que desde su imperfección apunta, es una señal que apunta a la resurrección perfecta de Jesús. ¿Cómo sabemos que es imperfecta? Bueno, en primera dice que Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Y los judíos tienen la idea de que el alma va rondando o se queda rondando el cuerpo durante 3 días. Pero al 4.º día el cuerpo ya entra en corrupción. Y cuando el cuerpo entra en corrupción, ellos creen que el alma ya no reconoce al cuerpo y siente que ya no se debe a él o no se pertenece a él y se va. El cuerpo entra en corrupción y el alma lo abandona. Esto es algo muy interesante porque la muerte de Jesús duró 3 días y 3 noches. No fueron 4 como en el caso de Lázaro. Y es interesante porque tenía que cumplirse lo que dice el Salmo 16:10. ¿Lo han leído? Salmo 16:10 dice, no dejarás que tu santo entre en corrupción. ¿Lo pueden poner? Porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ese es un texto que se cumplió en Jesús. Él resucitó al 3.er día, mientras que Lázaro resucitó al 4.º. Muy interesante. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ambas tumbas serán cuevas tapadas por una piedra. En el caso de Lázaro fue necesario recorrer la piedra. En el caso de Jesús la piedra fue quitada completamente.
En el caso de Lázaro, Lázaro sale envuelto en su sudario y en sus vendajes de muerte. Y en el caso de Jesús, todos sabemos que Juan nos deja un detalle precioso. Y es que Jesús ya no está en esa tumba, pero su sudario quedó doblado y puesto en el lugar donde iba su cabeza. Como aprendimos el año pasado, una señal que él decía: vuelvo pronto. Entonces la resurrección de Lázaro era una señal que nos apuntaba a la resurrección de Jesucristo. Al resucitar a su amigo, Jesús, al resucitar a su amigo, está firmando su condena de muerte. Jesús acaba de firmar su condena de muerte. Ahora él acepta morir para que su amigo pueda tener vida. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículos 9 al 14. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en la cual yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ese texto parece ser que Jesús está diciendo que la única forma de ser su amigo es obedeciéndolo. Pero también está diciendo que Él da su vida por sus amigos. Y es lo que está pasando. Jesús acaba de firmar su sentencia de muerte y ahora Él está entregando su vida para que su amigo Lázaro pueda vivir. Así que no importaba si se metía a la boca del lobo, no importaba nada de eso. Él estaba entregando su vida para que su amigo pudiese vivir. Vemos cómo la muerte y la resurrección de Lázaro ponen patas para arriba todo el sistema religioso. Déjenme darles una pequeña cápsula informativa. Los líderes religiosos legales u oficiales de aquel entonces del templo eran los saduceos. Los líderes religiosos de las sinagogas eran los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Ahí había un punto en el cual estaban en contra los fariseos contra los saduceos. Cuando Jesús le dice a Marta: ¿crees en la resurrección? Marta le dice: claro que sí, porque había sido influenciada por el pensamiento de los fariseos acerca de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Pero el hecho de que Jesús esté a 2.5 kilómetros de Jerusalén y que Jesús esté levantando a un hombre de entre los muertos que lleva no uno, que lleva no dos, ni tres, sino 4 días de muerto, que se convirtió en una noticia en todo Jerusalén, en las aldeas cercanas y en mismo Betania, no había duda absoluta de que ese hombre había muerto. Y que Jesús llegara y lo resucitara ponía patas para arriba todo el sistema religioso de la época. Los saduceos no podían aceptar que ellos estaban equivocados. No podían aceptar que ellos enseñaban que no había resurrección y había un hombre ahí que no nada más la enseñaba, sino que la demostraba. Ellos no podían aceptar eso. Y por eso es que el sumo sacerdote de esa época, Caifás, los líderes religiosos estaban: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Caifás dice: la cosa es sencilla, señores, a este hombre lo matamos. No es si lo prisionamos, si nos lo llevamos, si lo corremos, no. A él hay que matarlo. Es mejor que muera un solo hombre por toda la nación a que toda la nación muera por un solo hombre. Sin saber, Juan le pone ahí unos agregados y nos dice: ese hombre estaba profetizando que Jesús tenía que morir por toda la nación. Juan 11:49 dice: Caifás,
¿Quién era el sumo sacerdote en aquel tiempo? Y dije que los sumos sacerdotes eran ¿qué? Saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección. Dijo, no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo esto por su propia cuenta, nos dice Juan. Como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Así que Jesús es entregado, es juzgado, es castigado y finalmente Jesús muere. Y al suceder esto, mis queridos hermanos, las expectativas y las esperanzas de sus seguidores y sus discípulos se caen al piso. ¿Sabes por qué? Porque han matado al pastor de las ovejas. ¿Y qué dice la Escritura? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Han matado al pastor de las ovejas, han matado al buen pastor. Y como lo han herido, las ovejas se han dispersado. Así que las ovejas vieron a Jesús crucificado, lo vieron destruido, roto, sangrando. Y de pronto solamente les quedaba llorar y lamentarse porque el buen pastor había sido destruido y no existía un lugar seguro a donde acercarse. ¿Podemos entender eso, hermanos? El buen pastor había sido destruido y no había un lugar seguro a donde acercarse como oveja. ¿Por qué los discípulos, por qué estas mujeres, por qué ellos no viven el sábado con la expectativa de lo que había de venir? ¿Por qué ellos no entendieron las enseñanzas de Jesús? Uy, está tan fácil. Pues sí, nosotros vemos la historia 2000 años de este lado. Ya sabemos que resucitó, pero ellos no habían entendido el mensaje. Lo único que ellos y ellas tenían era un oscuro, profundo y amargo sábado. Era lo único que ellos tenían. Porque después de tanto tiempo no entendieron que su reino no era de este mundo. Ellos no habían entendido aún que en los lugares más insignificantes y menos esperados es donde se demuestra la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser que contemplando el cuerpo herido, roto y sangrando, estarían contemplando la gloria de Dios? ¿Verdad que no? ¿Alguien de ustedes ve belleza en la cruz? No la hay. No tiene propósito de ser bella, no tiene propósito de ser romántica. La hemos romantizado demasiado. Pero la cruz no es romántica. La cruz no es hermosa por sí sola. La cruz le ponía un punto final y un final brutal a cualquier persona que fuera levantado en ella. ¿Cómo puede ser posible que contemplando el cuerpo herido, roto y sangrando de Jesús, esas mujeres y esos hombres estarían contemplando la gloria de Dios a simple vista? ¿A ti te parece que esa cruz era un trono? Sin embargo, Pilatos mandó poner un título: Jesús, el Rey de los Judíos, en los 3 idiomas principales, en las 3 lenguas principales de esa época, declarando y profetizando y haciendo saber a cualquier pueblo y nación que ahí estaba, en ese trono, el Rey de los judíos. Si nos ponemos en el lugar de estas mujeres y de estos hombres sin la perspectiva del domingo, nosotros entenderíamos un poco más y entonces nos haríamos esta pregunta: ¿cuándo fue el momento en el que los ojos de los discípulos fueron abiertos para entender lo que estaba sucediendo? Es pregunta para todos. ¿Cuándo fue el momento en el que los ojos de los discípulos fueron abiertos para entender lo que estaba sucediendo? En la mañana prediqué en el parque
Y les dije que aunque a las mujeres se les mencionó que Él ya había resucitado y se les envió a dar la buena noticia, dice Marcos que ellas iban temblando de miedo y horrorizadas. Todavía no habían entendido. Ya se les había dado el mensaje. Y quizás a ti año tras año, tras año, tras año, se te ha dado el mensaje, Jesús ha resucitado. La pregunta es, ¿lo has entendido? Este es el caso de los caminantes de Emaús que leímos esa lectura para iniciar el culto. Dice la escritura que en un momento sus ojos estaban cerrados y eran incapaces de reconocer a Jesús, aunque caminaron con Él y platicaron con Él y se sentaron a la mesa con Él. Pero en un instante sus ojos fueron abiertos y ellos entendieron, ellos reconocieron que habían compartido el pan con el Mesías. Pero aquí en el Evangelio de Juan, está la historia de María Magdalena, la primer mujer en ir a la tumba a buscar al Señor Jesús. Dice la escritura, Juan capítulo 20, versículo 1, dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, y déjeme decirle que Juan no utiliza su escritura a la ligera. Algo nos está intentando decir con que aún estaba oscuro. La vida de María estaba oscura, su capacidad para ver más allá con claridad estaba nula todavía. ¿Y qué nos dice Juan? Dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, cuando todavía era de noche para María, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, todavía no termino, pero cierra tus ojos un momento. Ponte en la perspectiva de ellas, de ellos. Acabas de ver a tu maestro frágil, roto, sangrando, muerto y sepultado. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. María se encontraba llorando fuera de la tumba porque ya no había esperanza. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. Se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Así que ella dio la vuelta para irse toda desconsolada y llorando, y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Pero en ese entonces Jesús le dijo: María, María. Y ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Puedes abrir tus ojos. La resurrección, hermanos, es el triunfo de lo imposible. La resurrección es el triunfo de lo imposible. Es aquel suceso para el cual no estábamos preparados ninguno de nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 10. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y es un bandido. Pero el que entra por la puerta
es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva afuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Aquí se cumple este texto, hermanos. Aquí se cumple este texto porque María, al igual que las ovejas, reconoce la voz de su pastor. Es cuando el buen pastor nos llama por nuestro nombre, hermanos, hermanas. Es cuando el buen pastor nos llama por nuestro nombre que se caen las vendas. Amén. ¿Qué fue necesario para que Lázaro se levantara entre los muertos? El Señor Jesús lo llamó por su nombre. ¿Qué fue necesario para que las vendas de María fuesen quitadas de sus ojos? El Señor la llamó por su nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y ellas me conocen a mí, y yo les doy vida eterna. Él las llama a cada una por su nombre y las lleva afuera del redil. Si el Señor Jesús no nos llama por nuestro nombre, hermanos, lo único que tiene la vida para ofrecernos es un eterno sábado, cruel y amargo. Si el Señor Jesús no nos llama por nuestro nombre, lo único que puede tener nuestra vida es un eterno sábado. Árido, cruel y de derrota. Pero cuando el buen pastor llama a las ovejas por su nombre, hermanos, en ese momento se caen las vendas, gloria a Dios. Este relato es una realidad, no solamente hace 2000 años, sino el día de hoy sigue siendo una realidad para ti y para mí el día de hoy. ¿De qué manera la resurrección de Jesús te ha cambiado? ¿De qué manera la resurrección de Jesús te ha transformado? ¿De qué manera la resurrección de Jesús tiene poder para ti hoy? El sábado es oscuro hasta que Jesús nos llama por nuestro nombre, hermanos. Jesús llamó a Lázaro por su nombre, Jesús llamó a María por su nombre. Y las vendas se cayeron. Y un grave error del cristianismo hoy en día es que nos hemos quedado contemplando tanto la cruz. Hemos predicado tanto la cruz nada más, pero hemos ignorado el poder de Dios para levantarnos en una vida nueva en Jesucristo. La cruz no tiene poder para darnos una nueva vida, pero la resurrección sí. La cruz tiene el poder para sanarnos y perdonarnos, pero la cruz tiene el poder para darnos, la resurrección tiene el poder para darnos una nueva vida. Ese es el mensaje que predicaba la iglesia primitiva, mis hermanos. Ustedes mataron a Cristo, pero el Señor lo ha resucitado. Te voy a leer unos textos rápido, totototote. Hechos 2, versículos 23 y 24. Fíjate lo que predicaba la iglesia primitiva. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Versículo 32. Dios lo levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de eso. Hechos capítulo 4 versículo 2 dice: estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que existe resurrección de los muertos por medio de Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 33 dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús,
Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Hechos 17, 18 dice, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Hechos 17, 32 dice, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos escuchar más. Romanos capítulo 10, versículos 9 y versículo 10 dice, porque si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Pregunta, ¿qué es lo que predicaba la iglesia en el primer siglo? Lo acabo de leer. ¿Qué predicaba la iglesia en el primer siglo? ¿Qué predicaba la iglesia en el primer siglo? La resurrección. Era su mensaje. Es el mensaje que jamás ha pasado de moda. Hermano, porque si tenemos la resurrección segura, ¿por qué le vas a tener miedo a la muerte? ¿Por qué le tienes miedo a la enfermedad? ¿Por qué le tienes miedo al fracaso o a la riqueza o a la bonanza? No hay absolutamente nada que nos haga temblar de nuestra seguridad en Dios, porque creemos en la resurrección. Pero ¿cuándo fue la última vez que proclamaste la resurrección? ¿Cuál fue la última publicación de tu Facebook, de tu Instagram, de tu WhatsApp, de tu casa, en la cual dijiste Jesús ha resucitado? ¿Cuándo fue la última vez que tu mensaje fue decir que Cristo había resucitado? Porque la iglesia hoy en día predica de todo, predica prosperidad, predica riqueza, predica paz, predica salud, pero el mensaje central del evangelio es que Cristo ha resucitado, de tal manera que no importa si morimos enfermos, si morimos en miseria o en desgracia, Él ha resucitado, y porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste eso? Inclusive este texto de Romanos 10, 9 y 10, más que mencionar la muerte de Jesús, menciona la resurrección. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero amamos tanto la cruz que nos hemos quedado ahí. Y Señor, perdóname, y Señor, perdóname, y Señor, perdóname, y Señor, perdóname. ¿Y cuándo te vas a levantar a una vida nueva? ¿Cuándo vas a dejar atrás las cosas que sabes que tienes que dejar atrás? El mensaje de la cruz sin la resurrección está incompleto. No sirve. Si tú eres de los que solamente predican la cruz y mira, alguien murió por tus pecados y mira, alguien esto, pero no los llevas a conocer al Cristo resucitado, ese mensaje está incompleto. No sirve. Y la iglesia ha dejado de predicar la resurrección. Todo aquel que ha sido llamado por su nombre, la venda de sus ojos se ha caído. Todo aquel que ha sido llamado por su nombre, el eterno sábado ha terminado. Se acabó la angustia, se acabó el miedo, se acabó el terror, se acabó la ansiedad, se acabó todo porque su Señor ha resucitado. Ya no hay miedo a este mundo, ya no hay miedo a los que matan al cuerpo, ya no hay obsesión por las posiciones, ya no hay obsesión por las riquezas, ya no hay obsesión por la vanidad ni por el qué dirán de mí. Quienes saben que su Señor ha resucitado y quienes saben que su Señor les ha llamado por su nombre, ya no le tienen miedo a la muerte. Porque la bandera que levantan y la bandera que predican es la bandera de la resurrección. El Señor ha vencido ya. Efesios 1, 19 y 20. Termino con este texto. El apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Ahí está en traducción lenguaje actual. Y hay otras cosas que ya viene orando desde el versículo 17, así que si quieren leer la oración completa, lean desde el versículo 16, 17. Pero fíjate lo que el apóstol Pablo está orando aquí. Fíjate, pon atención en lo que el apóstol Pablo está orando. Dice, pido también que entiendan bien, que les quepa en su cabeza el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites
Porque con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Dice la Reina Valera 60, para que conozcan la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, levantándole entre los muertos, operen ustedes también. ¿Qué está orando Pablo? Fíjate lo que Pablo está orando. Pablo no está orando porque tengan casas. Pablo no está orando para que sean prósperos. Pablo está orando y está diciendo: yo oro para que ustedes, iglesia, sean llenas del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Yo oro para que ustedes sean una iglesia de resucitados. Porque la señal de los resucitados es que predican la resurrección. Tú estás resucitado, tú debes de predicar la resurrección. En la vida resucitada es que está el poder para que tú y yo nos levantemos de entre los muertos. Para que tú y yo nos levantemos como una verdadera rebelión contra la muerte. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Jesús vive, yo también vivo. Hermano, titulé a este sermón La rebelión de los muertos, porque espero que el mensaje te quede y tú digas: ya no más muerte, ya no más. ¿Predicarás? ¿Vas a predicar? ¿Vas a creer que Él ha resucitado? ¿Te vas a rebelar en contra de la muerte? Vamos a orar. Señor, quizás muchos de nosotros estamos como Lázaro dentro de la tumba y es necesario que la piedra sea quitada. Quizás muchos de nosotros hemos corrido como María a la tumba, hemos recibido el mensaje de la resurrección, pero no lo hemos entendido. Señor, necesitamos que nos llames por tu nombre hoy. Llámanos por nuestro nombre, Señor. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y tú las conoces y ellas te conocen a ti. Queremos oír tu voz. Queremos oír tu voz y queremos responder a ella y levantarnos a la esperanza viva. Señor, hemos oído tantos años, tantas veces este mensaje, pero déjanos encontrarnos con el poder del mensaje. Ayúdanos para nosotros también levantarnos de los muertos día con día. En el nombre de Jesús, nosotros celebramos y honramos profundamente la resurrección de nuestro Salvador. Y sabemos que porque Él vive, nosotros también viviremos. Y que toda la gloria, la honra y el honor sean por siempre para ti. Amén y amén. Dios los bendiga.